Quiero que leamos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que es como si fuera un verso lema, ¿verdad?, de un tema como este. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así la Santa Palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, los versos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, una vez más nosotros te agradecemos la oportunidad de estar frente a tu palabra. Nuestras vidas te deben a ti. Nuestra santificación depende de tu palabra. Así que estamos aquí en la noche de hoy porque necesitamos continuar en este proceso de santificación, de maduración. Y como dice el libro de Efesios, esto es hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que nosotros, Señor, anhelemos siempre estar frente a tu palabra. Que amemos esto sobremanera para tu gloria y tu honra. Trae conforme a la necesidad de cada hermano que tú permitiste que esté aquí en la noche de hoy. Todo fue bajo tu plan soberano y cada uno de los que estamos aquí ha sido obra tuya. Gracias, Señor. Te alabamos por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces a mí me toca, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Este versículo de Segunda de Timoteo que leímos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso significa que Dios habló a través de diferentes hombres y que ellas son útiles para capacitar al hombre para que el hombre pueda hacer su santa y bendita voluntad. El texto de Hebreos que leímos de 4, 12 al 13 dice que la Biblia es la palabra de Dios y que ella pone de manifiesto todo lo que somos nosotros los hombres y que no falta, no queda absolutamente nada fuera del conocimiento y el control de Dios. Cuando vemos esto, nos anima mucho a nosotros en el tema de que la Biblia es la palabra de Dios, porque estos versículos nos muestran que la Biblia tiene muchas características que muestran, que confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Hay un par de evidencias, un par de características que yo quisiera que nosotros veamos en la noche de hoy. Son muchas, pero la unidad y armonía de las Escrituras.
¿Usted sabe lo que es? Muchos hombres, diferentes épocas, tiempo distinto. Estamos hablando de miles, incluso miles de años entre un autor y otro. Culturas totalmente diferentes. Cuando vemos todo esto, ¿cómo fue que es posible que esta Biblia, la Biblia, pueda, a través de todos esos autores, armonizar tan armoniosamente, valga la redundancia, el plan de redención del Señor, de la humanidad, a través de la persona de Cristo? Porque todos nosotros sabemos que Cristo es el centro de las Escrituras. Y que la Biblia está ahí con el propósito de mostrar a Dios y mostrar precisamente al hombre y su condición, su necesidad de redención. Y cómo cada libro de la Biblia y cada escritor y todo el contenido de la Biblia se armoniza en ese sentido. Eso es algo glorioso y maravilloso. Si alguien quiere más evidencia de ahí, el poder y eficacia de la Biblia, que lo voy a tocar en un punto más adelante. Pero, ¿cómo es posible que alguien pueda entender y puede creer que el universo que fue creado, porque la creación misma también es una evidencia clara de la existencia de Dios y de que Él es el creador de todas las cosas? ¿Cómo es posible que también, teniendo una evidencia tan clara como esta, el hombre se haya inventado que el universo es producto de la casualidad? De la casualidad. El famoso Big Bang, la famosa explosión que ocurrió al principio del universo, y que después de esta explosión, este fenómeno fue quien causó la existencia de la materia. ¿Usted se imagina eso? Ahí comenzó a surgir todo lo que es la materia, todo lo que tiene que ver con el tiempo. Ahí se causó, fue lo que causó todo esto. Y yo analizo así rápidamente y le invito a que analicemos seriamente en eso. Pero la misma creación nos da toda esa evidencia de que eso no puede ser posible. ¿Cómo es que nosotros venimos del mono? Hay personas bien feas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo que venimos del mono? Para poder lidiar con cosas como esta, aberraciones como esta, entonces hay que decir que el mundo tiene millones y millones y millones de años. Porque no hay forma de explicar, porque cuando la Biblia nos presenta el tiempo del universo, que está alrededor de 7,000 años de existencia, la Biblia nos narra y podemos comprobar esto, de que el mundo tiene alrededor de 7,000 años. Tienen que inventarse entonces millones y millones de años, porque lo que tenemos por delante es que esos cambios no se han producido, no existen ni existirán. No podemos llegar. Además, y vamos perfeccionándonos en ese cambio, si nos vamos perfeccionando, entonces las características de la perfección en esos cambios
dura exactamente millones de años y por eso es que se inventan todo ese tipo de cosas. Entonces, no, eh, todo lo creado no es producto de la casualidad. La creación está ahí y la Biblia dice y enseña exactamente cómo Dios lo hizo, cómo Dios lo creó. Y nosotros sabemos cómo fue que Dios lo creó. ¿Con qué Dios lo creó? Con su palabra. Con su palabra hizo todas las cosas que existen y con su palabra Dios sostiene todas las cosas que existen. Con su palabra Dios sustenta todas las cosas que existen y con su palabra Dios le pondrá fin a todas las cosas que existen. Así que nosotros nos gozamos de esto, su origen histórico. Yo creo que no hay otro libro ni ninguna otra cosa que haya sido sometida a tanto escrutinio como la palabra de Dios. Ninguna otra cosa, ni ningún otro libro, nada. Y nada, todos los exámenes hechos, todo lo que se haya tratado de averiguar, termina dándonos la razón de que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que finalmente han podido hacer los hombres es que niegan que la Biblia es la palabra de Dios, es entonces decidir, obviamente, negar a Dios. Negar a Dios. Y negando a Dios, como dice Romanos capítulo 1, de una manera necia, que así le llama el Señor necio, con necedad, si Dios no existe, entonces tampoco existe su palabra. Y esa es la manera de cómo ha tratado el hombre este concepto de la palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, nosotros estamos conscientes, sabemos y estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es digna de que nosotros confiemos en ella de manera total, que confiemos en la Biblia de manera total. El hecho de que nosotros somos evangélicos, somos creyentes y estamos en esta iglesia o en la iglesia Pan de Vida, no significa que la Biblia sea nuestra total confianza. No significa que todos nosotros creemos en la Biblia y que aceptamos y que es nuestra plena confianza. Tenemos que averiguarlo en la manera que la Biblia la exponemos. Cuando se expone la Biblia nos va confirmando. ¿Qué fue lo que leímos en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13? Que la Biblia es eficaz. La palabra de Dios es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra en lo profundo de nosotros, discierne todo lo que pensamos, todo lo que somos. No hay nada encubierto. Por eso necesitamos estar aquí escuchando la palabra, para que ella siga siendo esa obra gloriosa en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, si aceptamos, y si aceptamos, y nosotros aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos un gran reto por delante. Y esta noche, precisamente, yo vengo a retar a la iglesia en este sentido. Tenemos un gran reto por delante. ¿Aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios? Qué bueno. Pero hay un reto por delante que nosotros debemos asumirlo en esta noche. Si aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos, número uno, leerla, escucharla, estudiarla y memorizarla. Lo primero que debemos hacer, y en este orden, me gusta el orden, en el orden establecido, si aceptamos
que la Biblia es la palabra de Dios número uno, tenemos que leerla, tenemos que escucharla, tenemos que estudiarla y tenemos que memorizarla. Eso es lo primero, eso es uno. Lo segundo que tenemos que hacer es creerla. Ese es el orden. Primero, leemos, escuchamos, estudiamos, que es la misma cosa. Segundo, tenemos que creerla. Lo tercero, tenemos que vivirla. Y lo cuarto, tenemos que predicarla. Vengo a retar a la iglesia sobre eso, sobre ese punto en la noche de hoy. Leer, escuchar, estudiar y memorizar las escrituras es una tarea de solo los pastores y predicadores. Amén. No. Esa tarea es de todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiarla, tenemos que escucharla y tenemos que memorizarla. Todos los creyentes tenemos ese reto por delante. No solamente es un asunto de los predicadores, sino que es un reto para todos los creyentes. Todos tenemos y necesitamos entender esa realidad. Leerla, ¿verdad que sí? Todos. Pero también debemos hacerlo todos los días. Todos los días. A mí me encanta cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés en el desierto. Y cuando le trajo la tabla y se la presentó al pueblo. Deuteronomio capítulo 6. Está diciendo que ellos tenían que leer la palabra. Está diciendo que ellos tenían que escucharla. Le dice allí que tenían que estudiarla y que tenían que memorizarla. Y dice claramente que esto lo debían hacer todos los días. En la casa, cuando duermen, todos los días y en todo lugar. De manera continua. Es necesario que nosotros tomemos en serio la Biblia, la palabra de Dios. Yo le dije, somos creyentes, estamos en una iglesia donde nos enseñan y nos predican la palabra, pero no todos estamos haciendo lo que la Biblia dice. Posible que la palabra, todos la tenemos que leer, posiblemente no todos la leemos. Lo debemos hacer todos los días. Posiblemente alguno dure semanas sin leer la Biblia. Semanas sin leerla y sin estudiarla. Sin embargo, debemos hacerlo todos los días. Y número 3, debemos hacer esto en oración y bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. No es solamente leer por leer, solamente estudiar por estudiar. Debemos orar al Señor, debemos pedirle al Señor dirección del Espíritu Santo. Y a mí me encanta el texto de Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. Él le enseñará, Él le guiará y Él le hará saber las cosas que están en la mente de Dios. Las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios ha dicho. Entonces necesitamos orar y necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo, porque si no oramos y si no buscamos la dirección del Espíritu Santo, no vamos a entender las Escrituras. Por eso no es solamente un asunto de leer, necesitamos procurar que el estudio de la palabra de Dios venga del Señor, que sea el Señor que nos guíe, y por eso debemos orar. Y en la oración nosotros vamos a encontrar esa dirección que el Espíritu Santo nos dé. Siempre nos guiará, dice ahí, a toda verdad. Ese texto de Juan 3:16. Entonces, de Juan 16:13.
Por lo tanto, todos los creyentes debemos leer la palabra todos los días y en oración y dirección del Espíritu Santo. Número 2, tenemos que creerla. La Biblia tenemos que creerla. Y este orden también es importante porque ¿por dónde viene la fe? Por oír la palabra. Y este primer paso es para llevarnos a este segundo paso. Es para esto. La leemos, la estudiamos, es para creerla. Es para nosotros creerla. Ahora, creer la palabra del Señor no es un simple asentimiento intelectual de lo que la Biblia enseña, como todos los hombres. Todos los hombres escuchan, leen la Biblia y sacan una conclusión y dicen y entienden. Sin embargo, no es así, es confiar en ella, es aceptar sus promesas, es creer que la Biblia siempre, cada vez que la leemos, nos insta hacia la fe, hacia la confianza, hacia la obediencia, hacia una entrega total a nuestro Dios. Entonces, creer aquí no es simplemente un asunto de saber de manera intelectual algo, de aceptar de manera intelectual algo, sino que tiene que ver con que nuestra fe, creer significa que nosotros le creemos al Señor, que confiamos en el Señor, que obedecemos al Señor y que nos entregamos totalmente a Él. Y en una demostración de que esa fe va transformando, el estudio de la Biblia, la entrega al Señor va transformando nuestra vida en su gracia, bajo su gracia. La fe tiene que ver con toda la vida del creyente. Toda la vida del creyente tiene que ser de fe. Es todo, totalmente, completamente. Hay 4 pasajes en la Biblia, comenzando por Habacuc, capítulo 2, versículo 4, siguiendo por Romanos, capítulo 1, verso 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 10, Hebreos, también nos enseñan estos versículos, mis amados hermanos, Hebreos 10, 37, que más el justo por la fe vivirá. Toda la vida del creyente, toda la vida del creyente tiene que caracterizarse por la fe. Esto es tan fuerte que Romanos capítulo 14, versículo 23 dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ay, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que todas las cosas con las que nosotros interactuamos, en las que nosotros vivimos, tiene que estar basada en la fe. O sea que ahí viene el orden. Nosotros leemos, estudiamos y creemos las escrituras. Pero una vez nosotros creemos la escritura, nos lleva a la siguiente fase, que es vivir la Biblia. La Biblia tenemos que vivirla. Por eso el justo vive por fe. Y la fe es la que nos hace vivir conforme a la Biblia. La Biblia nos proporciona todos los recursos para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahí está otra de las características de la Biblia. La Biblia tiene poder. La Biblia es poderosa y tiene poder y es eficaz para hacernos a nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso lo hace la Biblia, eso lo hace la palabra de Dios. O sea que la Biblia no solo nos dice cosas,
y contiene muchas cosas y muchos pronunciamientos, sino que también esa Biblia hace muchas cosas. Ya les dije que la palabra de Dios, con la palabra se creó todas las cosas. La Biblia, la palabra de Dios, Dios sostiene y sustenta el universo. Y con la Biblia terminará todas las cosas. Así que la palabra hace muchas cosas en nosotros que hace posible que nosotros podamos vivir esa vida. Por ejemplo, el salmista, y leímos este salmo al inicio, el salmo 119, versículo 50, nos dice que la Biblia nos consuela. Salmo 119, 50, la Biblia nos consuela. ¿Qué hace la Biblia? Nos consuela. En el versículo 98 del Salmo 119 nos llena de sabiduría. Nos llena de sabiduría. En el versículo 30, Salmo 119, 130, nos ilumina. En el versículo 133 nos guía. Y el texto que nosotros leímos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que la palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye. Mire todo lo que hace la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero también en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 21, dice que la Biblia nos equipa. Romanos capítulo 10, verso 17, la palabra de Dios nos da la fe. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice que la Biblia nos da la esperanza. Así que estos textos de la Biblia nos están diciendo que la Biblia no solo dice cosas bonitas, hermosas, interesantes, sino que la Biblia, la palabra de Dios, hace cosas poderosas y maravillosas en nosotros para que podamos vivir la vida que agrada a Dios. Una vida en abundancia, una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina nosotros sin la Biblia, sin la palabra de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin las Escrituras? ¿A dónde iríamos? ¿Qué sería de nosotros si la palabra de Dios, no tuviéramos la palabra de Dios en nuestras vidas? La palabra de Dios nos ilumina. Nosotros no sabemos lo que debemos hacer. No tenemos la capacidad por nosotros mismos para vivir, para hacer lo que es la voluntad del Señor. Pero la palabra de Dios nos ilumina, nos da entendimiento espiritual. Las cosas espirituales han de discernirse de manera espiritual. Dice el texto de 1 Corintios capítulo 2. Tienen que discernirse de manera espiritual. El hombre natural no puede percibir esas cosas espirituales. Para él son locura. La ve como locura. No la puede entender. Pero nosotros que tenemos la palabra, nosotros que tenemos al Señor, esa palabra del Señor nos ilumina, nos da entendimiento espiritual para que nosotros podamos continuar hacia adelante. Podemos vivir para Dios. Sí, podemos vivir para Dios porque la palabra de Dios nos proporciona guía. Siempre nos guía hacia lo que es correcto, a hacer lo que es correcto. Yo no sé hacer lo que es correcto, pero la Biblia, a través de sus instrucciones y a través de la gracia del Espíritu Santo, entonces me guía a hacer lo que es correcto. Y es un reto cada día que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un reto cada día porque aunque tenemos la nueva naturaleza en nosotros, no olvidemos que todavía la vieja está ahí. Y que nosotros somos responsables de vivir o en la vieja o en la nueva. La responsabilidad no corresponde a nosotros. Y el mundo no nos ofrece nada.
para nosotros vivir en la nueva naturaleza tranquilo. Al contrario, todo lo que el mundo ofrece es instándonos a que nosotros le demos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia nos proporciona el poder para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad del Señor, para que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Así que nos guía, nos fortalece. Pero la Biblia también nos proporciona la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos, capítulo 10? La Biblia nos proporciona la fe. Sin la fe no podemos agradar a Dios. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la Biblia nos proporciona la fe, nos da la fe. Así que sí podemos agradar a Dios. Sí podemos vivir para Dios. Porque la Biblia nos da la fe para que podamos vivir para Dios. En medio de la tristeza y del dolor, del llanto, de la desesperación, la Biblia nos trae consuelo. Produce el consuelo en nosotros. Quizás una de las cosas donde más nosotros sufrimos y tenemos muchas dificultades es con la pérdida de un ser querido. Perder un ser querido, eso es algo fuerte. Perder un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa. Son cosas difíciles, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos fortalece, trae la fuerza. Hay muchas cosas en la vida que nos traen tristeza, muchas cosas. Diariamente nos enfrentamos a situaciones de tristeza, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos fortalece, nos alienta. Cuando estamos sin horizonte, la Biblia nos puede enseñar. La palabra nos enseña lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer. En fin, la Biblia, la palabra de Dios, nos proporciona todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo, todo. Si hay un creyente que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, revise cómo está tu lectura de la Biblia, cómo está tu oído ante la Biblia, cómo está tu estudio de la Biblia, cómo está trabajando, cómo está memorizando las Escrituras, porque ella, la Biblia, cuando hacemos esto, nos lleva a creerla. Nos lleva a creer, nos lleva a confiar, nos lleva a creer y a confiar. Y una vez tenemos ese recurso de la fe y la confianza, nos lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Siempre va a ocurrir esto. Siempre va a ocurrir. ¿Estás llevando una vida carnal? Revisa tu manejo con las Escrituras. Mire, no es otra cosa, usted se convirtió, pero necesita la Biblia 24/7. Y todo es la Biblia. Si no, no podrá vivir correctamente. Si no, no podrá agradar a Dios. No podrá ni hablar conforme a la verdad, ni podrá vivir conforme a la verdad si te descuida de las Escrituras. Porque ella proporciona la fe y son las que nos ayudan a vivir correctamente. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y el vivir la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios, es un reto que tenemos todos los creyentes, todos los días. Cada vez que nos levantamos en la mañana, ¿cuál es el deseo que está en tu corazón y en mi corazón? No es vivir para Dios, no es hacer la voluntad del Señor. Entonces no entiendas que ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ve a la Biblia, léela. Porque la palabra es fresca cada día. Es nueva cada día. El mismo versículo que tienes, y me voy a citar en los años que tengo yo en el Evangelio, 37 años leyéndolo, el mismo versículo que hace 37 años que leo todos los días, ese versículo todos los días me dice lo que tengo que hacer. Allí todos los días la Biblia me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para hacer la voluntad del Señor? La Biblia nos va a decir lo que tenemos que hacer. Siempre vamos a recibir de la palabra de Dios
lo que nosotros necesitamos hacer. Y número 4, el reto que tenemos por delante es que si leemos la Biblia, si la creemos y la vivimos, entonces estamos en capacidad de obedecer el mandato de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo alguien va a predicar la palabra de Dios si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo alguien puede predicar la palabra de Dios si no cree la palabra de Dios? ¿Cómo alguien puede predicar la palabra si no la vive? Ese es el orden. La conocemos, la creemos, la vivimos y la exponemos, la predicamos. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Hermanos míos, hay una necesidad grande de predicar la palabra de Dios. Hay una necesidad. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Dios decidió salvar a los creyentes por medio de la predicación de la palabra de Dios. No hay otra manera. La forma como usted se convirtió fue por medio de que le predicaron la palabra de Dios. Si fue otro medio, bueno, yo no voy a discutir eso con usted. Si usted vino al Señor por otro medio, no voy a discutir eso con usted. Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire, yo le dije que me gusta siempre el asunto del orden. Y si usted se fija, es la manera, ¿verdad? Como estoy predicando, cómo me gusta predicar. Pues aquí hay un orden invertido. Y nosotros lo vamos a arreglar este orden. Bueno, lo vamos a poner en el orden que nosotros lo practicamos o el orden que está establecido por el Señor. Pero aquí, en orden invertido. Pero es a propósito, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo puede alguien invocar al Señor si no ha creído en el Señor? ¿Cómo puede alguien creer en el Señor si no le han predicado? Pero ¿cómo puede alguien predicar si no lo han enviado? Pues Mateo capítulo 28, versículo 19, hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? La gran comisión. Dios delegó la predicación del evangelio a su iglesia. Y hay un mandato de Dios para todos los creyentes de predicar el evangelio. Así que todos los creyentes tenemos que predicar el evangelio. Los creyentes son enviados por Dios a través de la iglesia, viniendo de atrás para adelante. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Todos los creyentes somos enviados por Dios a través de la iglesia. Todos tenemos el llamado de predicar el evangelio, sin excepción. Sin excepción. Pero yo estoy diciendo que todos tenemos el llamado de Dios a través de la iglesia a predicar el evangelio.
Todos nosotros de manera individual tenemos que predicar el evangelio. Y Dios nos dio ese mandato, nos dio esa instrucción, pero nosotros somos parte de la iglesia. Y la iglesia tiene que tener una estructura para predicar el evangelio. Y nosotros los creyentes debemos ser parte integrante reales de esa estructura de la iglesia para la predicación del evangelio. Por eso digo que tenemos el mandato de Dios a través de la iglesia, porque mucha gente quiere salir a predicar el evangelio como quieran por ahí, sin ser comisionado por la iglesia, y pensando ya aquí a nivel de misiones, ¿verdad? De lo que es misiones y el trabajo de nueva obra. Nosotros vemos como costumbre a muchos creyentes, aún en nuestra propia comunidad, de personas que ellos mismos agarran y salen a predicar y salen a establecer y salen por ahí, que son misioneros, que son evangelistas, pero sin ser comisionados por la iglesia. Lo que nosotros vemos en las escrituras es que todo aquel que sale a predicar el evangelio debe ser comisionado por la iglesia. No porque yo quiero y como yo quiera. La iglesia tiene una estructura y cada iglesia local debe tener una estructura de evangelismo, de evangelizar y de misiones y de misionar. Todas lo debemos tener y todos debemos someternos a ello. Todos debemos participar, todos somos responsables de participar de esto. Ahora, cada iglesia hace eso conforme a la dirección del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo dirige a cada iglesia. No tiene que ser exactamente igual para cada uno. Por ejemplo, nosotros, la Iglesia Pan de Vida tiene 16 años. Ya en diciembre cumplimos 20. ¿Dije 16? 26. 27 años en diciembre. Los primeros 18 años nosotros lo pasamos en el barrio Pueblo Nuevo, donde está la iglesia Gracia y Verdad ahora. A los 18 años el Señor nos dio el terreno y el templo donde estamos ahora. Conjuntamente con el cambio de local, el Señor también nos dio un cambio de estrategia del evangelismo en la iglesia. Y fue cuando, por la iluminación del Espíritu Santo, Dios nos dijo, nos enseñó. El trabajo de esta iglesia, eso es Pan de Vida, eso no tiene nada que ver con la Bautista. La estructura de aquí es diferente. Vincular a los amigos con la iglesia para ganarlos para Cristo. En principio, reunidos con los líderes, nosotros promovíamos, motivábamos, enseñábamos, motivamos a los líderes y a la iglesia a esto. En principio como que no lo entendían bien. Pero la idea es que toda la estructura de la iglesia trabajemos en cómo podemos vincular a los amigos con nosotros. Comenzando primero con nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. No solamente invitándole el domingo a la iglesia, a un culto como este, lo invitamos y lo tenemos aquí. No. Es que toda la estructura de la iglesia, el Señor nos ayudó y nos ha ayudado a diseñarla para que los amigos vengan y lo trabajemos. ¿Y sabe qué está pasando? Que desde ahí, en estos 9 años, Dios ha estado salvando a las familias, completando nuestra familia. Poca familia ya que el papá o la mamá o el esposo. Hay pocas familias así en nuestra iglesia. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos llevó ahí y toda la iglesia lo ha entendido. Por lo tanto, los ministerios sociales de la iglesia, todos están estructurados en ese evangelismo. El ministerio de damas hace todas sus actividades, pero están en los hogares buscando damas. Los caballeros
hacer mucha comelón y muchas cosas. Usted lo ve de que mucha comelón. Pero eso están cada semana predicando el evangelio en un hogar. En un hogar de un amigo, de un familiar. Nos reunimos. Los jóvenes, los adolescentes y los niños. Todo está estructurado en esa estructura de ganar a nuestros familiares, amigos para Cristo. Entonces los involucramos a ellos. Y Dios está haciendo una obra gloriosa y maravillosa. Pero todos tenemos que entender y todos tenemos que someternos a esa estructura. No que cada quien anda por allí. Y significa que no salimos a evangelizar casa por casa. Sí, no significa que no sacamos bocinas para la calle. Sí, hacemos todo eso. Y toda la forma que tengamos para evangelizar la tenemos que hacer. A tiempo y fuera de tiempo. Predicar el evangelio por todas las formas. Pero esta manera Dios nos la dio. El Espíritu Santo nos ha guiado y en esa estructura. Eso está haciendo una obra gloriosa y maravillosa en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque es un llamado que Dios nos ha dado a todos los creyentes de que somos enviados, de que tenemos la misión y el trabajo de ganar a las personas para Cristo. Entonces, según el orden aquí invertido, todos somos enviados. Entonces, los creyentes que son enviados, ¿qué tienen que hacer? Ir. Si todos somos comisionados y todos hemos sido enviados, todos nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio a diferentes lugares. Por todo el mundo. No es el mandato de Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayamos a todos los lugares en Consuelo. Vayamos por todo lugar. Vayamos. Tenemos que ir. Es una responsabilidad de todos nosotros. Tenemos que ir porque hemos sido comisionados y somos enviados. Ahora, los hombres que no se han convertido a Cristo, cuando nosotros vayamos y prediquemos la palabra, ellos oirán la predicación del evangelio, oirán el evangelio. Si nosotros no vamos y le predicamos, ellos no van a oír el evangelio. Para que ellos escuchen el evangelio, usted y yo tenemos que ir y predicarlo. Entonces, los hombres escucharán este evangelio que nosotros le predicamos. Pero no se queda ahí. Según el orden que vemos aquí, los hombres que escuchen este evangelio que nosotros predicamos podrán creerlo. ¿Por qué viene la fe? Por oír la palabra. No pueden creer al evangelio si no se les predica el evangelio. Cuando le prediquemos, estarán en capacidad. No significa que todos van a creer. De hecho, la Biblia dice que no. Sí, no todos creerán, pero los hombres que escuchen el evangelio podrán creerlo. Tendrán la oportunidad de creerlo. Porque ese evangelio, que es poder de Dios, dinamita de Dios, tiene el poder para salvarnos. Tiene el poder para cambiar nuestra mentalidad. Tiene el poder para sacarnos de cualquier situación en la que estemos. Cualquiera que sea la condición y la situación del hombre, este evangelio tiene poder. Un poder extraordinario. Un poder tan grande que me sacó a mí de donde yo estaba. Yo no sé si usted era un santo o una santa. Pero el Señor hizo una obra gloriosa. Yo sí entiendo Romanos 1:16. El poder de ese evangelio en mi vida. Aquí hay otro hermano o hermana que dice amén también, que Dios lo sacó de algo grande.
¿O aquí todos eran santos? Nosotros los creyentes somos enviados a predicar el evangelio. Nosotros los creyentes debemos salir y predicar el evangelio. Los hombres y las mujeres, o sea, el ser humano, cuando escuche, tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio. Los que escuchen el evangelio tendrán la oportunidad de creer el evangelio, y los hombres que creen en el evangelio entonces tendrán la oportunidad de invocar a Dios. No están poniendo el versículo aquí. Yo sé que yo estoy predicando, pero ustedes no están viendo que yo estoy invirtiendo el orden, y esa secuencia de ese orden ahí que la Biblia nos está presentando. Cuando el hombre que escucha la palabra la cree, cuando la crea, entonces tendrá la oportunidad de invocar a Dios. Porque el texto está diciendo, todo el que invocar el nombre del Señor será. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Lo entendieron? Hasta que no crea, no está en capacidad de invocar a Dios. El hombre no tiene capacidad de buscar a Dios. No lo tiene. De invocar a Dios sinceramente. No tiene la capacidad. Necesita el poder de la palabra de Dios para que a ese poder de la palabra le haga creer. Haga el efecto de creer. Y esa fe, entonces, cuando la posea, tendrá capacidad de decir, oh Señor, porque yo no sabía que yo era, que yo era lo que yo soy. Porque el hombre cree que es una gran pieza. El hombre cree que es algo. Y se cree y vive así. Pero cuando esa palabra nos confronta, cuando la palabra nos dice lo que somos, hermanos míos, tengo que mencionarle Hebreos capítulo 4. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es, la pueden poner, porque la palabra de Dios es, y es más cortante y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y discierne. ¿Y qué dice el 13? ¿Y qué dice el 13? Mira el 13. El 13, versículo 13. Síguelo ahí mismo. Entonces el 13 dice que no hay nada. Ok. No es que está en otro lugar. Tú estás en Timoteo, no es Timoteo, es en Hebreos. Es Hebreos. Hebreos 4:13. Ya lo tenemos. Hebreos, es el segundo de Timoteo. Ahora sí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay absolutamente nada en nuestra vida que esa palabra no pueda penetrar, no pueda llegar. Esa palabra llega y penetra en la profundidad de nuestro ser, de tal manera que sí puede producir en nosotros ese cambio, esa actitud que no podemos hacerla, menos que sea por su palabra, porque dos textos aquí rápidamente. Efesios capítulo 2. Muertos en nuestros delitos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Así éramos nosotros antes de convertirnos al Señor. Así eres tú, mi amigo, mi amiga que está aquí, si no te has convertido. Eres un muerto, una muerta espiritual. Y tú crees que anda bien y que tú crees que está vivo físicamente. Pero espiritualmente separado, porque la Biblia de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, que están destituidos, desconectados, separados totalmente de la presencia de Dios. Pero el otro texto está en Corintios. Satanás te tiene el entendimiento entenebrecido para que no te resplandezca la luz del evangelio. Tiene Dios que hacer ese trabajo a través de su palabra. Si Dios no hace ese trabajo a través de su palabra,
No hay nada que podamos hacer. Así que una vez creemos, estamos en capacidad de invocar el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, ¿qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Ah, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será. Romano está diciendo lo que eso significa. Romano está diciendo que tienes que creer. Mire, el pasaje comienza diciendo como si fuera un orden, el orden equivocado, como si fuera. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y en segundo lugar dice, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Por el versículo 10 arregla el asunto, el orden. ¿El orden cuál es? Y con la boca no se confiesa primero que creer, primero se cree y luego se confiesa. Nadie puede invocar el nombre del Señor si no ha creído primero. Y eso es lo que está diciendo el apóstol ahí. ¿Cómo van? ¿Cómo van a invocar en aquel que no han creído? No lo pueden hacer. Entonces, el hombre, tú escuchaste, mi amigo, eso, mi amigo. Tu situación es tremenda. Tú tienes que creer esta palabra en la noche de hoy si quieres ser salvo, salvo. Y qué bueno que aquí estamos cumpliendo con el orden y requisito de la Biblia. La iglesia está cumpliendo su papel de enviar. En este caso, hoy me llamaron a mí para que venga. La iglesia Pan de Vida fue que mandó hoy al predicador. Enviar. Ir. Aquí estoy aquí. Predicar. Estamos predicando el evangelio, ¿verdad? Los hombres oyen la palabra, tú estás aquí. Y estando aquí, está escuchando el evangelio. Esta palabra tú la puedes creer. Y si la crees, inmediatamente estará en capacidad de invocar el nombre del Señor. Decirle al Señor, ven a mi vida, sálvame. Y si lo hace, dice la Biblia que será salvo. Será salva. Así que es algo glorioso y maravilloso. Entonces el hombre tiene que creer el evangelio y entonces estar en capacidad de invocar el nombre del Señor. Y los hombres que invocan el nombre del Señor reciben la salvación de Dios. Ese es el orden ahí. Ese es el orden que está establecido y que debemos trabajar. Por último, mis amados hermanos, el trabajo de la predicación del evangelio es uno para todos los creyentes. Ahorita decíamos que la lectura, el estudio es para todos los creyentes, ¿verdad? Pero la predicación del evangelio es para todos los creyentes, no solo para los pastores y predicadores. Hermanos, ¿usted está consciente que usted es un predicador? Hermana, ¿usted está consciente que usted es una predicadora? Yo no escuché a ninguna hermana decir amén. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué ustedes tienen miedo de decir amén? Porque ustedes no están metidas en el texto que yo estoy enseñando y en lo que yo estoy enseñando. Porque cuando hablamos de predicador en la vida de la religión de este tiempo, ¿quién es un predicador? Un pastor, un evangelista, un esto, un lo otro. Entonces, nosotros los bautistas y los bíblicos cristianos sabemos que la Biblia enseña que una mujer ni es pastora, ni nada de eso. Entonces usted tiene miedo de decir que no es predicadora. Pero los únicos
Pero los únicos predicadores no son los pastores y los evangelistas. Ya acabamos de ver que todos nosotros somos predicadores. Todos hemos sido enviados a predicar el evangelio. Y si todos somos enviados a predicar el evangelio, entonces todos somos predicadores y predicadoras. Lo que Isaac nunca le va a permitir a usted que venga aquí a predicar este evangelio como yo lo estoy predicando. Ni yo tampoco en Pan de Vida. Así no, de esa manera no. En eso estamos claros. Pero todos estamos llamados a predicar el evangelio. Por eso entonces todos somos predicadores. No te pierden esto. Jamás te pierden esto. Porque el trabajo de predicar el evangelio es un asunto que es de todo. Pero también es un asunto que es de manera continua y permanente. Continua y permanente. Siempre tenemos que, todos los días. Así como tenemos que comer todos los días, debemos predicar el evangelio todos los días. El evangelio es permanente. La iglesia no puede coger vacaciones. Vamos a coger vacaciones este año y no vamos a predicar el evangelio. Este año lo declaramos un año de oración nada más. Y aquí no se va. Cuidado con eso. Un año de oración nada más. Y que no va a haber predicación. La oración es muy buena. Y hablamos de lo maravilloso de la oración y la guianza del Espíritu Santo. Pero mientras más oramos, más tenemos que trabajar y más tenemos que predicar. Lo que no podemos predicar sin orar. Pero tenemos que predicar. Y número 3, mediante una estrategia que el Espíritu Santo proporcione y proporciona a cada iglesia local, como le puse el testimonio, la iglesia puede usar la estrategia que el Espíritu Santo le muestre para predicar el evangelio. No tiene que ser una sola manera. Ah, no, que tiene que ser salir de 2 en 2 por las calles. Esa es la única manera que hay. No, que la única manera es sacar la bocina y una campaña. Que la única manera es invitar y vincular a los hermanos para Cristo y ganarlo para Cristo. No, no, no. El Espíritu Santo dará la manera a cada iglesia. Hay una enseñanza general, pero en la aplicación lo vamos a hacer conforme el Espíritu nos guíe, conforme a la necesidad y a la situación, a las sazones de la comunidad y el lugar donde estemos. Hay lugares que tú no puedes ir a la casa a tocar la puerta. Yo me llevé esa sorpresa un día en Curazao. Yo iba a Curazao antes a predicar mucho, pero ya el pastor Wilfred, ya está en condiciones de salud. Bueno, no, perdón, murió en estos días. Y nosotros que fuimos de aquí unos cuantos, salimos a predicar y llegamos a una casa y nos dijeron, atrévase a pasar de ahí. No puede, pero. Y entonces después preguntamos y nos dijeron, no, es que aquí tú no puedes ir y que toca una puerta de una casa, no te van a abrir. No puedes predicar. Yo no sé si ustedes, algunos han vivido eso de manera, pero lo viví y eso fue lo que los hermanos nos dijeron. Hay muchas maneras que quizás no podamos en lugares, pero hay que buscar estrategias y el Espíritu Santo nos guiará siempre a la mejor estrategia para nosotros predicar el evangelio. Al principio se dieron muchísimos escenarios, pero la iglesia nunca dejó de predicar el evangelio. Aun cuando lo azotaban y aun cuando lo perseguían y salían corriendo, iban corriendo y predicando el evangelio. Corriendo. Cristo te ama, te quiere salvar. Y corriendo. Cualquiera que sea la oportunidad, debemos hacerlo, mis amados hermanos, puesto que la Biblia es la palabra de Dios. Como ya vimos, debemos leerla, escucharla, estudiarla, memorizarla, creerla, vivirla y predicarla. Si hacemos esto, tendremos una iglesia en un continuo avivamiento.
No es eso que buscamos nosotros. Entonces hagamos lo que la Biblia dice y el avivamiento se va a dar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Gracias por ser tan glorioso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. El eterno Padre. Saber que nosotros somos tus hijos. Que tú eres nuestro Padre. Cuánta confianza nos proporciona esta enseñanza, esa verdad. Como dice el escritor de Hebreos, y nosotros los padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Tú siempre te ocupas de tenernos provisto de todo. Y esta noche, una vez más, nosotros hemos comprobado esto. Cualquier cosa en la que necesitamos ser confrontados en todo lo dicho esta noche, tú lo hiciste en cada uno de nosotros conforme a tu gracia. Y el propósito es que nosotros pongamos en práctica tu palabra. No solo siendo oidores, sino más bien siendo hacedores de tu palabra. Oh Señor, aquí hay amigos entre nosotros. Hay alguien aquí, Padre, y tú lo quieres salvar. Sálvalo. Solo tú puedes salvar. Antes de terminar la oración, yo quiero saber si aquí hay un amigo, una amiga que le quiere entregar su vida al Señor. Es un buen momento, después de escuchar esta palabra. Si quieres, puedes ponerte en pie. Puedes levantar tu mano. Pero también lo puedes hacer al finalizar, acercándote a cualquier hermano en esta noche. Muchas gracias, Señor. Te alabamos por siempre en el nombre de Jesús. Amén.